Vivimos en un mundo donde la gente con menos cerebro tiene más boca, donde los que apenas entienden lo básico se sienten expertos y los verdaderos genios dudan de sí mismos. ¿Te has cruzado con alguien que cree saberlo todo, pero cada palabra que dice lo deja en ridículo? Bienvenido al efecto Dunning-Kruger, la maldición de los mediocres que se creen brillantes y que, sin saberlo, son el chiste que ellos mismos no entienden. Pero aquí viene el problema real. ¿Y si tú eres uno de ellos? Nadie cree ser el estúpido en la conversación, pero la mayoría lo es sin darse cuenta. Y no hay nada más peligroso que un tonto con confianza. Hoy vamos a diseccionar este fenómeno, aprender a identificar a estos farsantes intelectuales y, lo más importante, descubrir cómo evitar convertirnos en uno de ellos. Capítulo 1. La ignorancia arrogante. ¿Por qué los tontos creen ser genios? El efecto Dunning-Kruger es más común de lo que piensas. Consiste en un fenómeno psicológico donde los individuos con poca habilidad o conocimiento sobre algo tienden a sobreestimar su capacidad, mientras que los realmente competentes tienden a subestimarse. Es la trampa de la ignorancia. Los que menos saben son los que más hablan con seguridad, y la sociedad los sigue como si fueran expertos. Lo peor de este efecto no es solo su existencia, sino cómo se manifiesta en la vida diaria. Las redes sociales están llenas de expertos en todos los temas, desde política hasta ciencia, pasando por filosofía y autoayuda. Estos individuos son los que sienten que, porque vieron un video o leyeron un artículo, ya dominan el tema. Y sin embargo, la profundidad de su conocimiento es más superficial que un charco en el desierto. En la mayoría de los casos, las personas afectadas por este sesgo no tienen ni idea de que son incompetentes. Este fenómeno les da una sensación de falsa seguridad que no solo les impide mejorar, sino que también les lleva a influir en los demás, tomando decisiones erróneas y contaminando conversaciones. Para ellos, el simple hecho de tener una opinión les otorga una validez que no tienen. ¿Qué pasa cuando la gente, que no sabe de nada, se convierte en la voz del pueblo? La desinformación se multiplica. Y lo peor de todo es que este efecto no tiene fronteras. Se presenta tanto en el ámbito personal, en el trabajo o en debates públicos, donde todos creen tener la respuesta correcta, pero en realidad no tienen ni idea. Los ignorantes se convierten en líderes de opinión, y eso genera una espiral de mediocridad. Entonces, ¿cómo salir de esto? ¿Cómo evitar caer en el juego del efecto Dunning-Kruger? Reconocer que la ignorancia no es una virtud es el primer paso. Si no sabes algo, admitirlo es el comienzo. No todo el mundo tiene que ser un experto en todo. La verdadera inteligencia se basa en saber lo que no sabes y estar dispuesto a aprender. Pero mientras los mediocres sigan brillando por su arrogancia, el mundo continuará siendo un lugar lleno de mentirosos intelectuales. Capítulo 2. El engaño de la falsa inteligencia. Los efectos del ego vacío. La peor parte del efecto Dunning-Kruger es cómo estos individuos afectan a quienes realmente saben. La arrogancia de los ignorantes no solo es desagradable, sino destructiva. En debates, conversaciones o incluso en el trabajo, los expertos, sin conocimientos, toman decisiones erróneas, interfieren en procesos y desacreditan a los que realmente entienden. La falta de humildad se convierte en una bomba de tiempo que tarde o temprano explota. Imagina a alguien que acaba de leer un par de artículos y de repente se siente capacitado para corregir a un profesional que lleva años de experiencia. Esta falta de conciencia de la propia ignorancia es la que convierte a los afectados por el efecto Dunning-Kruger en una pesadilla constante. Cada vez que hablan, se sienten superiores, pero en realidad, lo único que están haciendo es hablar desde la ceguera de su propia incompetencia. Y lo más frustrante es que el daño es casi irreversible. Si una persona realmente entendiera lo que no sabe, podría mejorar. Pero el exceso de confianza de estos individuos les impide aprender, ya que creen que tienen la razón en todo momento. Se sienten tan seguros de su ignorancia que no ven la necesidad de cambiar. Y mientras tanto, los que sí tienen el conocimiento se ven forzados a callar,
o a entrar en una lucha interminable. El problema no solo es que sean molestos, sino que, en un mundo conectado, sus opiniones tienen impacto. La desinformación se propaga a través de redes sociales, foros y grupos de discusión, y lo peor es que las personas tienden a confiar más en el que habla con seguridad, sin importar lo erróneo que sea su argumento. Las redes son un caldo de cultivo perfecto para este tipo de personajes, y el resultado es un círculo vicioso de ignorancia. Entonces, ¿cómo lidiar con ellos? La respuesta no es fácil, pero sí necesaria. La mejor estrategia es evitar caer en su juego. No se trata de debatir con alguien que no sabe escuchar, sino de reconocer cuándo retirarse y no perder tiempo. Los ignorantes con ego nunca cambiarán, pero lo que sí puedes hacer es proteger tu paz y tu tiempo, y no dejar que te arrastren a su mediocridad. Capítulo 3. ¿Cómo identificarlos? Señales de los falsos sabios. Detectar a un individuo afectado por el efecto Dunning-Kruger puede ser complicado al principio, pero hay señales claras. El más obvio es su necesidad constante de opinar sobre todo, sin importar el tema. Se creen expertos en cualquier área, desde la política hasta la ciencia, sin haber profundizado jamás en el tema. Su capacidad para hablar con tanta certeza es la más grande pista de que algo no cuadra en su conocimiento real. Otro indicio común es su incapacidad de escuchar o aprender. Mientras los verdaderos expertos buscan siempre mejorar, los afectados por el efecto Dunning-Kruger se niegan a aceptar críticas. Cualquier intento de corrección se recibe con resistencia, y en lugar de aprender, atacan o descalifican a la fuente de la corrección. Para ellos, la ignorancia no es solo una falta de conocimiento, sino una muralla infranqueable de arrogancia. Además, estos individuos tienden a simplificar en exceso los problemas complejos. Su mente no alcanza a comprender la profundidad de ciertos temas, así que se limitan a ofrecer explicaciones superficiales que, a menudo, suenan razonables para los que no están familiarizados con el tema. Es la típica respuesta de «todo es más sencillo de lo que parece», cuando en realidad no tienen idea de lo que están diciendo. La simplicidad los engaña a sí mismos y a otros. Un tercer indicador es su inseguridad disfrazada de confianza. Si bien actúan como si lo supieran todo, la verdad es que la mayoría de las veces sienten una profunda inseguridad sobre su propio conocimiento. La sobrecompensación es una estrategia defensiva que usan para ocultar sus miedos internos. La constante necesidad de ser escuchados, el deseo de ser el centro de atención, revela que, en el fondo, no están seguros de lo que dicen. Finalmente, la descalificación constante de los expertos es otro signo clave. En lugar de aprender de aquellos que realmente entienden, los afectados por este sesgo tienden a desacreditar a las personas con más experiencia. Si alguien se atreve a ofrecer una crítica constructiva, o peor aún, una evidencia que contradiga su punto de vista, lo ven como una amenaza a su ego, y no como una oportunidad para crecer. Su miedo a la verdad es mucho más grande que su deseo de aprender. Capítulo 4. Cómo no convertirse en uno. Evita la trampa del complejo. La clave para evitar caer en el efecto Dunning-Kruger es reconocer tus propias limitaciones. Nadie sabe todo, y es importante aceptar que el conocimiento es un proceso continuo. Si alguna vez sientes que ya has alcanzado la cúspide de la sabiduría en un tema, es momento de reflexionar. El verdadero sabio nunca se cree completo. Siempre busca aprender algo nuevo, incluso si ya es experto en el tema. El primer paso para no caer en la trampa es practicar la humildad intelectual. Reconocer que no tienes todas las respuestas y que siempre hay algo más que aprender, no es una debilidad, sino una fortaleza. La inteligencia real se basa en la capacidad de admitir lo que no sabes y la disposición a buscar información que desafíe tus propias creencias. Si alguna vez te encuentras creyendo que sabes todo, es el momento perfecto para cuestionar esa percepción. Un segundo paso crucial es el autoanálisis constante. Reflexiona sobre tus conocimientos y habilidades y evalúa si realmente entiendes lo que crees saber. ¿Estás simplificando demasiado un tema complejo? ¿Puedes explicar tu argumento con hechos y evidencias claras?
La autocrítica constructiva es la clave para evitar el exceso de confianza que caracteriza al efecto Dunning-Kruger. Cuestiona siempre tu nivel de competencia. El siguiente paso es aprovechar las críticas constructivas. Las personas con una verdadera comprensión suelen ser las primeras en ofrecer retroalimentación valiosa, aunque sea difícil de aceptar. En lugar de rechazar las críticas, úsalas como una herramienta para mejorar. Aquellos que están atrapados en el efecto Dunning-Kruger tienden a ver las críticas como un ataque, pero quienes se esfuerzan por aprender las ven como una oportunidad para crecer y perfeccionar sus habilidades. Por último, es esencial rodearse de personas más sabias. Si te rodeas constantemente de personas que solo refuerzan tus creencias, nunca desafiarás tu propio conocimiento. Las personas verdaderamente inteligentes buscan la compañía de aquellos que los desafían y los empujan a pensar más profundamente. Al hacer esto, no solo te proteges de caer en el Dunning-Kruger, sino que también te abres a un crecimiento real y constante. Capítulo 5. Estrategias para lidiar con el egocentrismo intelectual. Lidiar con una persona afectada por el efecto Dunning-Kruger no es tarea fácil. Su exceso de confianza puede ser exasperante, pero hay estrategias para manejar la situación sin perder la calma. La primera regla es mantener la calma. Los ignorantes arrogantes buscan generar conflicto, pero si mantienes la serenidad, ellos mismos se delatan con su falta de conocimiento. Otra estrategia efectiva es no entrar en su juego. Si una persona con confianza pero sin fundamento comienza a dar su opinión sobre un tema, no te sientas obligado a corregirla. A menudo, confrontarlos solo genera una discusión sin sentido. La mejor manera de manejarlo es darles espacio para hablar, sin validar sus ideas. Así evitas que te arrastren a una conversación inútil y puedes mantener tu tiempo y energía para algo más productivo. A veces, la mejor defensa es una pregunta sutil. Si te encuentras con alguien que habla con seguridad sobre algo que claramente no entiende, simplemente pregúntales algo que ponga a prueba su conocimiento. Hacer preguntas precisas puede ponerlos en una posición incómoda y llevarlos a darse cuenta de lo que realmente no saben. Esta es una manera efectiva de desarmarlos sin necesidad de confrontarlos agresivamente. Es fundamental también definir tus propios límites. Cuando alguien con este sesgo comienza a hablar en exceso, es importante saber cuándo cortar la conversación. Si intentas debatir con ellos, rara vez aprenderán algo nuevo. En su lugar, dirígete hacia temas más productivos o simplemente pon un límite claro para evitar que te sigan manipulando con su falsa autoridad. Por último, recuerda que no tienes que ganar todas las batallas. No te desgastes con personas que no están dispuestas a aprender. Acepta que en algunos casos, el mejor camino es simplemente alejarlos de tu círculo y focalizarte en relaciones que fomenten el crecimiento mutuo. En el mundo de la inteligencia y el conocimiento, es mucho más valioso rodearte de mentes abiertas que de egos cerrados. Capítulo 6. El precio de la ignorancia disfrazada de sabiduría. El efecto Dunning-Kruger no es solo un problema individual, sino un fenómeno que afecta a sociedades enteras. Cuando las personas más ignorantes son las más seguras de sí mismas, se convierten en líderes de opinión, difunden desinformación y crean un ecosistema donde la mediocridad es celebrada. Las consecuencias pueden ser devastadoras, desde malas decisiones políticas hasta la propagación de falsas creencias que afectan la vida de millones. Uno de los mayores peligros de este sesgo es que cierra la puerta al aprendizaje. Cuando alguien cree que ya sabe todo, deja de buscar mejorar. En lugar de cuestionar sus propias ideas, las refuerza con argumentos pobres y rodeándose de personas que piensan igual. El resultado es una burbuja de ignorancia en la que cualquier información que contradiga su punto de vista es descartada como errónea o manipulada. El problema se agrava cuando las redes sociales amplifican este fenómeno. Hoy, cualquier persona puede difundir sus opiniones con una seguridad aplastante, sin importar si tienen fundamento o no. Las plataformas premian la confianza, no la veracidad. Esto crea un ciclo donde los ignorantes ganan influencia, y la información real se pierde entre gritos de certeza sin base.
La estupidez se viraliza más rápido que la verdad. En los ámbitos laborales, este sesgo también cobra víctimas. Personas que apenas conocen un tema pueden convencer a otros de que son expertos, logrando ascensos y posiciones que no merecen. La verdadera inteligencia queda opacada por la audacia de los incompetentes. Mientras tanto, los realmente capaces dudan de sí mismos y evitan destacar, lo que refuerza aún más la dominancia de los menos preparados. Pero el mayor costo de este fenómeno es que destruye la toma de decisiones informadas. Desde votaciones hasta políticas públicas, la arrogancia de los ignorantes puede llevar a errores masivos que afectan a generaciones enteras. Cuando las personas más seguras de sí mismas son las menos capacitadas, el mundo entero paga el precio de su falsa sabiduría. La historia está llena de desastres causados por la confianza de los incompetentes. Evitar este destino requiere una revolución mental. La única cura para la ignorancia es la humildad y el pensamiento crítico. Cuestionar, dudar y aceptar que no lo sabemos todo es el primer paso para evitar ser víctimas de este sesgo. Si más personas entendieran sus propias limitaciones, el mundo estaría dirigido por quienes realmente saben lo que hacen, y no por aquellos que solo gritan más fuerte. La ignorancia disfrazada de sabiduría es el mayor peligro de nuestro tiempo. Conclusión. Rompe la burbuja del ego vacío. El efecto Dunning-Kruger es una trampa que todos podemos caer, pero también es una que podemos evitar si somos conscientes de ella. El mayor enemigo de la verdadera inteligencia es la arrogancia de aquellos que no saben lo suficiente. Reconocer nuestros límites, aceptar que siempre hay algo más por aprender y mantenernos humildes ante lo que ignoramos, es lo que nos permitirá evitar ser víctimas de este fenómeno. Al final, lo que diferencia a los sabios de los tontos no es la cantidad de información que manejan, sino su capacidad para cuestionar constantemente sus propias certezas. Mientras más seguro te sientas de algo, más atención debes poner a la posibilidad de que puedas estar equivocado. La autocrítica es la mayor aliada del verdadero conocimiento. Sin embargo, no solo se trata de protegerse de la ignorancia ajena, también se trata de aprender a convivir con personas que, por su exceso de confianza, nos puedan arrastrar al error. Saber cuándo hablar, cuándo callar y cuándo dejar que el ignorante siga su camino es crucial para evitar caer en discusiones inútiles que solo alimentan el ego de quien no tiene idea de lo que está diciendo. Para concluir, si alguna vez te encuentras rodeado de expertos que no lo son, recuerda que tu mejor herramienta es la humildad intelectual. Tú, como verdadero conocedor de tus propios límites, serás mucho más sabio si te rodeas de aquellos que te desafían, te enseñan y te invitan a pensar más allá de lo evidente. Es ahí donde se encuentra la verdadera inteligencia, capacidad y desempeño. No te conformes con menos. El mundo está lleno de personas que hablan con seguridad sobre cosas que no comprenden. No te conviertas en uno de ellos. La ignorancia disfrazada de sabiduría es peligrosa porque genera falsas certezas y decisiones erróneas. Cuestionar nuestras propias ideas no nos debilita. Al contrario, nos hace más fuertes. Aceptar la posibilidad de estar equivocado es el primer paso hacia la verdadera inteligencia. Al final, no se trata de saberlo todo, sino de saber lo suficiente para reconocer nuestras propias limitaciones. El verdadero conocimiento no se mide por cuántas respuestas tienes, sino por cuántas preguntas sigues haciéndote. Si más personas adoptaran esta mentalidad, el mundo sería un lugar donde la inteligencia real guíe el camino, en lugar del ruido de los falsos expertos.